¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Este es un espacio para aprender, pero también es un lugar para reflexionar, pensar y revisar la materia estudiada. De ahí que les invitemos a todos a unirse entre familia y amigos para escuchar un programa del recuerdo. ¿Por qué las personas llegan a necesitar transfusiones de sangre si entiendo que el cuerpo siempre está produciendo sangre nueva? ¿Es que según la enfermedad el cuerpo no produce más? Esta pregunta nos la hace el señor Víctor Hugo Zúñiga Torres, que nos escribe de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. El cuerpo siempre está produciendo sangre nueva, pero a veces una persona puede necesitar de urgencia algún componente de la sangre y como el organismo no lo puede fabricar tan rápido como se necesita, entonces se hace una transfusión. De esta manera, la sangre se equilibra y la persona no tiene ninguna complicación. Su pregunta nos lleva a comentarle aspectos de las transfusiones poco conocidos. A veces pensamos que en una transfusión a la persona se le ponen todos los componentes que tiene la sangre, pero no es así. En el banco de sangre, que es el lugar donde se tiene la sangre que las personas donan, los microbiólogos primero eliminan todos los glóbulos blancos, que son el sistema de defensas del cuerpo. Los eliminan porque cada persona tiene su propio sistema de defensas y si se lo pusieran a otra persona, su organismo lo va a rechazar, y en este rechazo puede estar en juego la vida de la persona. Luego se examina la sangre para saber el grupo o tipo sanguíneo a que pertenece. La sangre se clasifica en 4 tipos distintos que se conocen como grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Y cuando a una persona se le pone sangre, tiene que recibirla del grupo al que pertenece, porque si no, su cuerpo la rechazaría y moriría. Solamente las personas que son del grupo O son donadores universales, es decir, que cualquier persona puede recibir este tipo de sangre sin causarle ningún problema. Pero además, también hay otra cosa que los microbiólogos tienen que investigar y es el factor RH. Las personas que tienen cualquiera de los 4 grupos de sangre pueden ser RH negativos o positivos. El RH es una sustancia que existe en la sangre de muchas personas. Cuando esta sustancia se encuentra en la sangre, se dice que es RH positivo. Y si no la tiene, se dice que es RH negativo. Una persona que es RH positivo puede recibir sangre RH positivo o negativo, pero una que es RH negativo deberá recibir únicamente sangre RH negativo. Además, la sangre se examina para estar seguros de que sea de buena calidad y que no tenga ninguna enfermedad. Es importante que tenga todos los niveles normales de los ingredientes que la componen. Y ahora viene algo interesante. En el laboratorio dividen los componentes de la sangre y eso es lo que van a ponerle a las personas según sea lo que necesita. Por ejemplo, sacan bolsitas con solo glóbulos rojos, que son los que transportan oxígeno a todas las partes del cuerpo. Estos se le ponen a las personas cuando están con anemia muy severa, y así podrá tener en su sangre el oxígeno necesario para que su cuerpo funcione bien. En otras bolsitas, sacan solo plaquetas, que son las que ayudan a la coagulación. Así, cuando una persona tiene una hemorragia muy severa, le ponen esas plaquetas para ayudar a controlar más rápidamente esa hemorragia. Por otra parte, hacen bolsitas de plasma, que se utilizan, por ejemplo, cuando la persona tiene problemas de coagulación por una enfermedad del hígado que hace que haya poca albúmina en el organismo. Y así, los distintos componentes de la sangre se utilizan dependiendo de la necesidad que el paciente tenga de ese componente específico.
Cuando se utilizan todos los componentes de la sangre, es por ejemplo en transfusiones que se le hacen a los recién nacidos cuando tienen ciertos problemas, como cuando la sangre de la madre y la del niño recién nacido tienen el factor RH distinto. Esto puede ser peligroso para el recién nacido y por eso se hace necesario cambiarle la sangre. O como cuando una persona tiene falta de todos los componentes de la sangre. Quisiera saber cuántos metros de distancia fuera del mar fue construido el templo llamado Machu Picchu o Ciudad Secreta. Esta pregunta nos la hizo el señor José Gilberto Gómez, que nos escribe de Orotina, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Machu Picchu es el nombre de un antiguo pueblo construido por los incas hace unos 500 años. La ciudad de Machu Picchu se encuentra en lo alto de una montaña de los Andes peruanos, a unos 350 kilómetros de la costa más cercana, aunque por carretera el trayecto se hace mucho más largo. Además, Machu Picchu se encuentra en línea recta a unos 500 kilómetros de Lima, la capital de Perú. Llegar a estas famosas ruinas es difícil. Hay unas carreteras que llegan hasta cierto punto, pero después hay que subir en un tren especial o por helicóptero. También hay gente que prefiere hacerlo a través de la llamada Ruta del Inca, que es una caminata que dura 4 días y que solo personas en muy buenas condiciones físicas pueden realizar. La ciudad de Machu Picchu ocupa unas 8 hectáreas y tiene unas 170 construcciones. Estas construcciones están hechas de granito, una piedra que se saca de esas mismas montañas. Esta impresionante ciudad fue descubierta el 24 de julio de 1911 por el norteamericano Hiram Bingham. En 1983, la UNESCO declaró a Machu Picchu como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Están escuchando y disfrutando un programa del recuerdo. Un amigo oyente nos envió un email de San José, Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente: deseo saber cuál es la diferencia entre un satélite natural y uno artificial. Escuchemos la respuesta. Se le llama satélite natural a un astro que gira alrededor de un planeta. Por ejemplo, la Luna es un satélite de la Tierra. La acompaña en su recorrido que hace alrededor del Sol y la vemos brillar porque el Sol la ilumina. Por su parte, un satélite artificial es un aparato fabricado por los seres humanos que lleva equipos que recogen información y la transmiten a la Tierra. Existen muchos tipos de satélites artificiales. Por ejemplo, hay unos que sirven para explorar el espacio. Otros exploran la superficie de la Tierra e informan sobre las condiciones del clima en distintas partes del mundo. También hay una enorme cantidad de satélites artificiales que se usan en las telecomunicaciones. En la actualidad se encuentran funcionando unos 2.800 satélites artificiales. Una gran cantidad de estos aparatos son rusos, con cerca de 1.300 unidades, seguidos de Estados Unidos, que tiene en funcionamiento unos 1.000 satélites. Pero esta lista no toma en cuenta el gran número de satélites que se han enviado y que ya no funcionan, sino que quedan flotando en el espacio y se convierten en lo que se conoce como basura espacial. Un oyente de Managua, Nicaragua, hace esta consulta: ¿por qué tanta violencia contra las mujeres? ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede mejorar esto? Oigamos la respuesta. La violencia contra las mujeres o violencia de género es un problema de graves consecuencias. Existe desde tiempos muy antiguos. Abarca cualquier abuso o manifestación de violencia, ya sea físico, psicológico, verbal, sexual o patrimonial,
que se hace en contra de las mujeres en la familia, en el barrio, en el trabajo o en la sociedad en general. La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desventajosa posición que tradicionalmente ha tenido la mujer a través de la historia. Tradicionalmente las mujeres han sido marginadas en cuanto a sus derechos humanos y han estado por debajo del varón a la hora de definir posiciones de poder y autoridad. Hoy en día, aunque ha habido importantes avances para eliminar esta absurda discriminación en el mundo, sigue habiendo manifestaciones de violencia contra las mujeres, pues se ha creído erróneamente que pertenecer al sexo femenino implica debilidad. Por eso se presentan abusos por parte de la propia pareja o familia, en el ámbito laboral y en la vida social, hasta en áreas tan cotidianas como los medios de comunicación. A menudo se promueven malos ejemplos en programas de televisión donde se muestran equivocadas prácticas de desprecio, maltrato, explotación sexual y discriminación hacia las mujeres. Pero también cada vez hay más personas y organizaciones que diseñan campañas para llamar la atención sobre estos crueles abusos. Incluso los gobiernos de varios países han establecido legislaciones con castigos para quienes cometen actos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, la solución no solamente está en oficinas y juzgados, ya que el verdadero freno en contra de la violencia de género está en la educación. En cada hogar, cada familia y cada grupo social se debe aprender a respetar la condición de las mujeres como seres con iguales derechos y oportunidades. Esta misma inquietud que usted nos expresa es un signo muy positivo de que cada vez hay más conciencia social acerca de la necesidad de respetarnos todos como seres humanos. Sergio Cuaresma Terán vive en Nindirí, Nicaragua, y a través de correo electrónico nos hizo llegar su consulta. Estimados amigos, siempre les escucho. En algunos lugares de mi país, especialmente donde se cultiva café, hay unos lugares que se llaman beneficios de café, que los utilizan para procesar el secado y selección del grano. La pregunta es, ¿por qué le llaman beneficio de café? ¿Qué debo entender por la palabra beneficio de café o de dónde se origina? Oigamos la respuesta. El significado de la palabra beneficio habla de un bien que se hace o se recibe. También quiere decir utilidad o provecho. Y su tercer significado es labor y cultivo que se da a los campos. Sin embargo, en América tiene, además de muchos otros sentidos, el significado de ingenio o hacienda donde se procesan o benefician productos agrícolas. Este es el sentido que se le da cuando hablamos de un beneficio de café. En un beneficio de café hay un conjunto de máquinas, patios y todo lo necesario para beneficiar el café, es decir, para transformarlo del grano que se coge de la mata en el grano listo para ser tostado mediante el proceso de secado y seleccionado, como usted muy bien dice. Todo esto es lo que se hace en un beneficio de café. Ahora bien, la palabra beneficio podría utilizarse también para indicar el lugar en donde se benefician otros productos agrícolas. Sin embargo, quizá porque en nuestros países el café tuvo un papel tan importante durante tantos años, es común que al oír la palabra beneficio, pensemos solamente en un beneficio de café. Está escuchando un programa del recuerdo. Edil Arnoldo Borjas Gunera escribe desde Honduras y hace la siguiente pregunta. Vivo en Honduras y los he leído desde que tengo uso de razón. Les tengo una pregunta. ¿Será posible desarrollar un método matemático para adivinar el resultado de la lotería?
Oigamos la respuesta. La lotería es un juego de azar. No hay forma de anticipar o adivinar cuál número saldrá favorecido en el siguiente sorteo. Muchas personas inventan trucos o métodos con los cuales piensan que se van a ganar la lotería, pero no pasan de ser intentos, ya que acertar en lotería es cuestión de suerte. Aunque las personas buscan determinados números, altos o bajos, relacionados con la edad o con la fecha del sorteo, entre otras posibilidades, todos los números, del 00 al 99, juegan, y es el azar lo que decide cuál bolita se desprende de la tómbola. Por lo tanto, seguir jugando seguirá siendo ponerse en manos de la suerte. Muchas gracias por leernos desde hace tanto tiempo. Gerardo Evelio Villalobos vive en Osa, Punta Arenas, Costa Rica. Su consulta es la siguiente. ¿Es cierto que los gatos comen serpientes? Oigamos la respuesta. Los felinos son carnívoros, por lo tanto comen toda clase de carne. Los felinos grandes como el puma se alimentan de mamíferos de todo tamaño, desde roedores hasta venados grandes, y también comen serpientes. Los tigres comen ciervos, cerdos, vacas y otros animales, pero cuando hay escasez, comen cualquier animal que encuentren, desde lagartijas hasta monos. Por lo tanto, es muy posible que también coman serpientes. Los gatos comen serpientes pequeñas, pues una serpiente grande más bien los atacaría, se los comería o los asfixiaría. Hay quienes dicen que son las hembras de los gatos las que comen serpientes, porque tienen más instinto para cazar que los machos. Otras personas dicen que los gatos atacan a las serpientes, pero solo juegan con ellas, las mordisquean y por lo general no se las comen. Si se trata de una anaconda o una cobra, el gato no puede hacer nada por muy fuerte que sea. Puede tratar de defenderse, pero una mordida de serpiente venenosa es mortal hasta para una persona, con más razón para un gato. De Montes de Oca, San José, Costa Rica, Alfonso Solano pregunta: quisiera saber el significado de la leyenda de la carreta sin bueyes. Oigamos la respuesta. Todos los pueblos tienen sus propias leyendas que se van contando y se transmiten de generación en generación. Estas historias tienen algo de cierto, pero la mayor parte de lo que se cuenta es producto de la imaginación. Además, al pasar de boca en boca, estos relatos van modificándose y en muchos casos cambian por completo de su versión original. Antes, cuando no había ni radio ni televisión, era costumbre, al caer la tarde, sentarse a contar estas leyendas. La carreta sin bueyes es una de tantas. Es propia de Nicaragua, aunque recuerda leyendas parecidas que se cuentan en los otros países centroamericanos. Cuenta esta leyenda que en las noches oscuras se oye pasar la carreta. Pasa haciendo mucho ruido, y como a esa hora todo está en silencio, dicen que se escucha muy bien. Los pocos valientes que se han levantado para verla dicen que se trata de una carreta desvencijada y floja. Dicen que la conduce la muerte Quirina, que va envuelta en una sábana blanca y que lleva su guadaña sobre el hombro izquierdo. Algunos dicen que la carreta va jalada por dos bueyes flacos, uno overo o amarillento y el otro negro. Otros dicen que no lleva bueyes, que camina sola, y que al doblar en las esquinas desaparece y luego aparece en otra calle. Algunas personas dicen que la carreta sin bueyes pasa para anunciar la muerte de alguien que vive por esos rumbos, y cuando alguien se muere, no falta quien diga que vio pasar la carreta la noche anterior. Como dijimos, esas historias pasan de padres a hijos, de una generación a otra,
y llegan a formar parte de la tradición de un país. Algunas personas estudiosas de nuestras tradiciones dicen que la leyenda de la carreta nagua o sin bueyes podría tener su origen en el tiempo de la conquista, pues las carretas hacían mucho ruido al pasar por las calles empedradas de nuestros pueblos, y podría venir de cuando los españoles tomaban a los indios como esclavos y los transportaban en carretas a otro pueblo. Probablemente las carretas pasaban por las calles empedradas, produciendo un ruido al que los indios no estaban acostumbrados, y además lo relacionaron con la esclavitud. Por eso les tenían mucho miedo, y las asociaban con algo malo como la muerte. Le agradecemos mucho sus felicitaciones y nos alegra que le guste el programa. ¿Qué mecanismos biológicos hacen que los gallos canten en las madrugadas? Esta pregunta nos la envía un oyente de Pavas, San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Se cree que los gallos no tienen una hora especial para cantar. Pueden cantar a cualquier hora, ya sea de día o de noche. Sin embargo, parece que hay gallos que, desde pequeños, se acostumbran a cantar a ciertas horas, y así lo siguen haciendo toda su vida. Eso sí, cuando un gallo canta de noche o de madrugada, su canto puede oírse hasta muy lejos por el silencio y la quietud de esas horas. Entonces, muchos gallos que lo escuchan sienten también ganas de cantar, sin que tenga nada que ver la hora ni la edad del gallo. La razón del canto es muy sencilla. Es corriente entre las aves que los machos canten para dar a conocer que ellos mandan en el lugar donde se encuentran. Con eso quieren demostrar que son dueños del patio. De ahí la costumbre de decir que todo gallo canta en su patio. La fuerza de la costumbre es tal que cuando ocurrió el eclipse total de sol, en julio de 1991, al promediar las 2 de la tarde, hora aproximada en la que se dio el fenómeno, las gallinas se fueron a acostar y los gallos también entonaron su canto. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.